Pues abramos nuestras Biblias en Jeremías capítulo 45. Y acompáñame a hacer una oración antes de iniciar. Padre, te damos muchas gracias por este libro, Señor, y por todo lo que tú nos has hablado a través de él. Y te pedimos que esta noche podamos disponer nuestros corazones a escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que nos hables, que aunque a veces no nos guste, Señor, y a lo largo de este libro nos has incomodado en muchas maneras, Señor. Que hoy podamos ser incomodados por tu palabra, Señor, pero que podamos tener un corazón humilde, Señor, para responder, Señor, y para dejarnos guiar por ti, Señor. Así que usa este tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pues Jeremías capítulo 45 inicia con un mensaje muy especial, porque Jeremías al empezar a decir esta profecía le habla a Baruc, que es pues su escriba, ¿no? Entonces, para un poquito de contexto con Baruc, pues él venía de una familia, se puede decir que preparada. Se dice que tenía un hermano con una posición importante, de una familia de príncipes. Y esta profecía se me hace muy, no sé si chistoso es la palabra, pero me imagino a Baruc escribiendo pues todas estas profecías a Israel y a las naciones y todo, y de repente oír de voz de Jeremías, pues Dios hablándole a él personalmente, ¿no? Y la verdad es un privilegio que debemos nosotros ahora pues meditar también, porque hoy en día Dios nos quiere hablar de la misma forma, personalmente a cada uno de nosotros, ¿no? Dice el verso 1, palabra que habló el profeta Jeremías a Baruc, hijo de Neherías, cuando escribía en el libro estas palabras de la boca de Jeremías en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo. Y más o menos estamos hablando del año 605 a.C., una época difícil en la que Jeremías y obviamente Baruc, estando a su lado, pues estaban siendo perseguidos por predicar la palabra del Señor, por hablar lo que el Señor quería decir en ese momento a la nación de Israel, y obviamente que no fueron bien recibidos, lamentablemente. Podemos recordar, acabamos de pasar por ahí en Jeremías 36, cómo Baruc es enviado a decir esta profecía al rey Joacim, y el rey básicamente destruye, ¿no? El papiro y lo quema, y obviamente no se arrepienten ni nada. Y también esto, pues viendo todo ese panorama, Baruc, y recibiendo esas palabras y viendo el cumplimiento de la profecía de Dios, pienso que es algo delicado, ¿no? O sea, si Dios te habla y has visto en su palabra el cumplimiento de su palabra, debiéramos, o podríamos decir, debiera Baruc como pues poner muchísima atención a eso. Pero a veces nos sucede lo mismo a nosotros, ¿no? Vemos el cumplimiento de su palabra en todas las cosas, y aún así a veces somos un poco duros de corazón. Bueno, vamos con el verso 2, dice: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruc, tú dijiste: ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor, fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Dice: así le dirás, ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. Entonces vemos
un contraste entre el verso 3 y el verso 4, en el que el verso 3 le está diciendo a Baruc: tú has dicho, ay de mí, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor, ¿no? O sea, Baruc se está quejando, ¿no? de las aflicciones, de lo que está sucediendo, y Dios le contesta: creo que yo también estoy sufriendo, y tus aflicciones son porque estás incómodo, pues tal vez perseguido y todo esto, pero a mí me duele mi pueblo que se está perdiendo y hay muerte alrededor. Y le dice algo importante, ¿no? Dice: yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. Y qué difícil, creo que imagínate destruir la obra que tú construiste y que por años estuviste tratando, ¿no? Con un pueblo. Es como tratar con un hijo, ¿no? Y estar así. Imagínate que de un día a otro dices: no, esto no sirvió y tengo que destruir eso, ¿no? Y creo que es un dolor muy profundo y le está haciendo ver a Baruc eso, como pon tus ojos pues en mí, ¿no? Dice el verso 5: y tú buscas para ti grandezas, no las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Híjole, esta parte, no sé, me hizo pensar tanto en que suena como que Baruc, en medio de estar siendo usado por el Señor, imagínate, él no se da cuenta tal vez, pero está en un lugar muy especial, ¿no? Escribiendo las profecías, hablando de parte del Señor, y pues él en un momento está viendo solamente su sufrimiento y dejó de ver todo alrededor, y aún así dice: y tú buscas para ti grandezas. Tal vez Baruc, al venir de esa familia, ¿no? Tenía aspiraciones, sueños, tal vez veía a su hermano, ¿no? Pues bien tranquilo, tal vez, y solo me hizo pensar que parece como si Baruc estuviera menospreciando lo que estaba haciendo por el Señor, como si fuera algo pues sin importancia, como si, sabes, yo tenía planes muy grandes para mi vida y ahora solamente estoy aquí con Jeremías escribiendo, ¿no? Y sabemos que no es así. O sea, imagínense si Baruc se hubiera ido por sus ambiciones, sus sueños, por sus grandezas, ¿no? Y hubiera dejado de hacer eso, pues hoy podemos leerlo, ¿no? Podemos decir, claro, que en manos del Señor nuestras vidas, y sea lo que sea que hagamos para Él, tiene un valor mucho más grande que cualquier sueño que podamos tener, creo, ¿no? Sí, no sé, me hizo pensar mucho esta parte. Puse: ¿cómo desperdiciar mi vida en un solo paso? Vive para ti y para tus sueños, ¿no? Esa es la forma, la vía corta para una vida desperdiciada. Pues vive tus planes, vive tus sueños, y básicamente eso es lo que el mundo nos da como enseñanza, ¿no? Sé grande, sueña alto, ¿no? Obviamente sin Dios, sin tomar en cuenta a Dios. Y no estoy diciendo con esto que las aspiraciones o cosas que podamos tener sean malas, pero la Biblia nos llama a que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Y es inevitable, si tú has puesto tu confianza en el Señor, si has puesto tu confianza en el Señor y vas a Él, ¿no? Y has sido constante en conocerle, no puedes no servir a Él. O sea, no puedes no servirlo. Y no estoy hablando solamente al interior de una iglesia o algo así, sino no puedes no servirlo en tu trabajo, no puedes no servirlo en tu familia, ¿no? Siempre vamos a llegar a eso, porque el Señor siempre nos va a estar atrayendo a Él para hacernos como Él, y Él vino para servirnos, ¿no? Digo, lo acabamos de ver en Juan. Entonces,
pues el no hacerlo verdaderamente, que es desperdiciar nuestra vida. Y también esta parte es muy linda porque Dios le da mucha esperanza a Baruch. Yo creo que él tiene miedo de todo lo que está viendo a su alrededor, tiene miedo que lo maten, tal vez, ¿no? Y Dios no es un Dios insensible, e inclusive le dice, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Básicamente le está diciendo, yo estaré contigo en todo lugar donde fueres, ¿no? Y eso está padrísimo. Mateo 10:39 dice, el que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, Dios está enfocando a Baruch otra vez a verle, a ver que hay más cosas más allá de su dolor, y creo que a nosotros nos habla también de eso, ¿no? Muchas veces nos enfocamos mucho en lo que sucede alrededor de nosotros, especialmente cuando pasamos por momentos difíciles, pero Dios siempre quiere que pongamos nuestra mirada en Él. En Él hay esperanza, en Él hay consuelo, en Él no hay desperdicio, ¿no? Aún en el sufrimiento, y Dios quiere usarnos donde quiera que estemos. Bueno, Jeremías 46. Esta porción de Jeremías, bueno, aquí inicia una porción de Jeremías en la que va a traer o va a hablar Jeremías acerca de juicio a las naciones de alrededor de Israel. Ya no es palabra para el pueblo de Israel, sino palabra para las naciones que están alrededor, que en cierta forma o en mucha forma las vemos alrededor de toda la Biblia, siempre interactuando con el pueblo de Dios, ¿no? El pueblo de Dios yendo a refugiarse a estas naciones, muchas cosas alrededor de eso. Pero algo que me pareció que Dios quiere mostrar a través de todo este juicio es que Dios creo que quería hacerle ver a todas estas naciones que Él es Dios, o sea, Él es Jehová, Él es el creador de todas las cosas, Él es el que supervisa toda la tierra, ¿no? Y no así con sus dioses que ellos veneraban, que los tomaban como dioses, ¿no? Pero que en ningún momento los iban a poder ni salvar, y que más bien al poner su confianza en ellos, pues se perdieron totalmente, ¿no? El juicio hacia esas naciones no es igual que la corrección a su pueblo, es algo distinto. Dios va a juzgar estas naciones de una manera pues muy severa, y eso nos recuerda que Dios es justo y no va a dejar ningún rincón en la tierra, ¿no? Hablando del final de los tiempos, sin que Él lo juzgue. Y es algo muy fuerte, pero a la vez es algo que trae consuelo y que también trae esperanza al saber, y al nosotros estar el día de hoy sabiendo que Jesucristo recibió el justo juicio de Dios por nuestros pecados, ¿no? Por nuestras transgresiones, y que tenemos y tiene toda la humanidad de dos sopas, ¿no? O reciben y recibimos el regalo de Dios porque Dios trajo juicio y lo derramó en su Hijo, o un día tendremos que ser juzgados y tenemos que pagar nosotros mismos, ¿no? Entonces, Jeremías 46 es la profecía acerca de Egipto, y vamos a iniciar. Dice el versículo 1: palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías contra las naciones. Con respecto a Egipto, contra el ejército de Faraón Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates en Carquemis, a quien destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Preparad escudo y paves y venid a la guerra. Uncid caballos y subid vosotros los jinetes, y poneos con yelmos, limpiad las lanzas, vestíos con corazas. Dios va a usar
al pueblo de Babilonia para traer todo este juicio a las naciones. Y bueno, ya hemos visto, el pastor nos ha enseñado cómo Nabucodonosor y todo este ejército implacable y, muy despiadado, pues va a arrasar con estas naciones. Y Dios le está diciendo en el verso 3, preparad escudo y paves, que es un escudo muy grande que te cubre por completo. Uncid caballos, subid vosotros los jinetes. Y les está diciendo algo como, prepárense para la batalla, pero no prepárense como para cualquier batalla. Digo, Egipto, tal vez al igual que yo lo has visto en películas y todo, y era una nación, era una potencia mundial. Y la verdad, si Dios te dice, prepárate para la batalla, pero prepárate bien, hay de dos: o eres muy inexperto para la batalla y te está dando un consejo, o hay mucho orgullo en ti que inclusive dices, pues nada más manda a un pequeño escuadrón, ¿no? Porque siempre arrasamos con todos, ¿no? Entonces parece como que Dios está hablando hacia su orgullo y le está diciendo, ¿sabes qué? Prepárate bien, porque es una batalla real, ¿no? Y claro que es una batalla real, y claro que van a perder totalmente, porque es el juicio que Dios preparó para ellos. Dice el verso 5, ¿por qué los vi medrosos y retrocediendo? Sus valientes fueron deshechos y huyeron sin volver a mirar atrás. Miedo de todas partes, dice Jehová. No huye el ligero, ni el valiente escape. Al norte, junto a la ribera del Éufrates, tropezaron y cayeron. ¿Quién es este que sube como río y cuyas aguas se mueven como ríos? Egipto como río se ensancha y las aguas se mueven como ríos. Y dijo, subiré, cubriré la tierra, destruiré a la ciudad y a los que en ella moran. Aquí podemos ver cómo Egipto, pues, como vulgarmente se dice, pues se creía mucho, y comparándose con un río, ellos tenían un río enfrente de ellos y Dios les habla como en su lenguaje, ¿no? Así como el río que ves ahí enfrente de ti, el cual en momentos pues te trae mucha abundancia y todo, pero si llega a crecer descontroladamente, tú sabes que puede destruirte y puede arrasar ciudades completas. Tú te crees así como ese río que destruye todo, pero yo voy a traer sobre ti una calamidad como la que nunca has visto. Dice el verso 10, mas ese día será para Jehová de los ejércitos día de retribución, para vengarse de sus enemigos, y la espada devorará y se saciará y se embriagará de la sangre de ellos, porque sacrificio será para Jehová, Dios de los ejércitos, en tierra del norte junto al río Éufrates. Verso 11, sube a Galaad y toma bálsamo, virgen, hija de Egipto, por demás multiplicarás las medicinas, no hay curación para ti. Y Galaad era un lugar conocido por la medicina, ¿no? Porque podías irte a curar, ¿no? Algo, no sé, como, digamos, en Estados Unidos hay muy buenos hospitales, y ir a esos hospitales famosos con la esperanza de que ahí podrás ser curado de una enfermedad muy grave, ¿no? Como, ahí está mi esperanza, si fuera a ese hospital me salvaría, ¿no? Pero Dios le está diciendo, sabes, yo te herí y no hay quien te salve, no hay curación para ti, no puedes hacer nada, ¿no? Dice el 12, las naciones oyeron tu afrenta y tu clamor llenó la tierra, porque valiente tropezó contra valiente y cayeron ambos juntos. Palabra que habló Jehová al profeta Jeremías acerca de la venida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, para asolar la tierra de Egipto. Anunciad en Egipto y hacer saber en Migdol, hacer saber también en Memphis y en Tafnes. Decid, ponte en pie y prepárate, porque espada devorará tu comarca. ¿Por qué ha sido derribada tu fortaleza? No pudo mantenerse firme, porque Jehová la empujó. En muchas ocasiones en la Biblia vemos cómo su pueblo iba a Egipto a buscar refugio, ¿no? Fortaleza. Y Egipto, siendo una nación y una potencia, pues claro, ellos y las demás naciones alrededor,
pues veían eso, ahí hay fortaleza, quieres ser cuidado, guardado, pues ve ahí, ¿no? Ahí no te va a pasar nada, no hay nadie quien pueda entrar ahí y hacerte daño. Y Dios le está diciendo, ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasó con la fortaleza? ¿No? Jehová la empujó nada más. O sea, eso me habla de no buscar en Egipto ahora, en muchas cosas, en donde muchas veces nos refugiamos, en vez de refugiarnos en el Señor, buscar ahí una fortaleza, ¿no? Un lugar seguro. ¿Quieres un refugio seguro? Fuera de Dios no lo hay, pero Dios quiere ser nuestra fortaleza, nuestro refugio. Puedes leer el Salmo 91, incluso tal vez te lo sabes, es un salmo hermoso, pero el primer versículo dice: el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, pues muchas veces erróneamente, lo puedo ver en mi vida, muchas veces he buscado refugio en otras cosas que no son Dios, pero siempre son derrumbadas, siempre esas fortalezas se vuelven en mi contra y siempre me hacen ir hacia un rumbo que no es el Señor. Y es algo de verdad muy vergonzoso, porque el Dios omnipotente, el creador de todas las cosas, nos ofrece una fortaleza. O sea, nos ofrece: ven a mí, o sea, yo cuido de ti, puedes confiar en mí, no te voy a traicionar. Básicamente, lo que buscamos siempre al ir a alguna fortaleza, lo tenemos en el Señor siempre, ¿no? Pero la necedad de nuestro corazón muchas veces nos lleva a esos lugares como Egipto, ¿no? Que serán destruidos, y le puedes poner el nombre que sea, puede ser el trabajo, puede ser el dinero, puede ser alguna distracción, puede ser una persona, todo fuera de Dios va a llegar a un final, ¿no? Dios es el único que es eterno y que puede prometer eso para siempre. Dice el verso 16: multiplicó los caídos y cada uno cayó sobre su compañero, y dijeron: levántate y volvamos a nuestro pueblo y a la tierra de nuestro nacimiento, huyamos ante la espada vencedora. Allí gritaron: Faraón, rey de Egipto, es destruido, dejó pasar el tiempo señalado. Vivo yo, dice el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos, que como Tabor entre los montes y como Carmelo junto al mar, así vendrá. Hazte enseres de cautiverio, o sea, ropas de viaje, moradora, hija de Egipto, porque Memphis será desierto y será asolada hasta no quedar morador. Becerra hermosa es Egipto, mas viene destrucción, del norte viene. Sus soldados mercenarios también en medio de ella como becerros engordados, porque también ellos volvieron atrás, huyeron todos sin pararse, porque vino sobre ellos el día de su quebrantamiento, el tiempo de su castigo. Su voz saldrá como de serpiente, porque vendrán los enemigos y con hachas vendrán a ella como cortadores de leña. Cortarán sus bosques, dice Jehová, aunque sean impenetrables, porque serán más numerosos que langostas, no tendrán número. Se avergonzará la hija de Egipto, entregada será en manos del pueblo del norte. Bueno, aquí describe Egipto como una becerra hermosa, ¿no? Y Egipto es una nación que no estaba para nada acostumbrado ni a tener un yugo sobre ella, y la está haciendo ver así, ¿no? Becerra hermosa, viene destrucción sobre ti, quebrantamiento. El verso 25 dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ha dicho: he aquí que yo castigo a Amón, dios de Tebas, a Faraón, a Egipto, a sus dioses, a sus reyes, así a Faraón como a los que en él confían. Bueno, los faraones en ese tiempo eran vistos como meramente como dioses, ¿no? O sea, para ellos eran dioses, ¿no? Y Dios está hablando de que traerá un castigo.
Normalmente pensamos en la palabra castigo como una acción que tomamos para corregir un camino, ¿no? Lo vemos con nuestros hijos. Tengo 2 hijos, entonces habrá ejemplos de hijos. Pero nos imaginamos eso, pero esta palabra en particular, en este lugar, tiene un significado un poco diferente y es más como visitar para destruir, ¿no? No está hablando tanto de que los quiere corregir, porque aparte está hablando de sus dioses falsos, ¿no? O sea, no es como que vas a corregir a sus dioses, sino que va a llegar a arrasar y a derribar a esos dioses. Dice el verso 16: y los entregaré en mano de los que buscan su vida, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de sus siervos, pero después será habitado en los días pasados. Será habitado como en los días pasados, dice Jehová. Este versículo me llamó mucho la atención porque, bueno, en primera pueden verlo el día de hoy y buscarlo en un mapa, y Egipto está ahí, y vamos a ver otras naciones que no están ahí, no, y Dios dijo que no iban a estar ya más, pero Egipto sí está ahí. Y se me hace creo que Egipto no sabe la misericordia tan grande que recibió de Dios al no haber sido destruido en ese momento, porque el día de hoy los egipcios tienen la oportunidad de reconocer a Jesucristo como su Señor y su Salvador, y no recibir el castigo que Egipto va a recibir en el final de los tiempos, ¿no? Entonces, pues, qué padre. Dice el versículo 27: y tú no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes, Israel, porque he aquí yo te salvaré de lejos y a tu descendencia de la tierra de su cautividad, y volverá Jacob y descansará y será prosperado, y no habrá quien lo atemorice. Estas profecías no están en orden, están más o menos, en los tiempos sobre Israel todavía iban a venir cosas difíciles, y el que el Señor pusiera esto es de mucho consuelo para ellos, ¿no? No desmayes, Israel, o sea, van a venir tiempos muy difíciles, pero yo te salvaré de lejos. Dice: y volverá Jacob y descansará y será prosperado, y no habrá quien lo atemorice. Y podemos ver cómo Dios a su pueblo Israel sí trae castigo, lo vamos a ver en el siguiente verso, pero su castigo no es para aniquilarlos, así como habló de los dioses de Egipto, sino es para corregirlos, para guiarlos, para librarlos de la muerte. En la última parte que dice: y descansará y será prosperado, y no habrá quien lo atemorice, creo que se te puede venir a la mente las palabras de nuestro Señor Jesús en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Y sin duda Dios está diciéndole a su pueblo: vengan a mí y en mí hallarán descanso, ¿no? Verso 28 dice: tú siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Wow, este versículo lo tengo demasiado subrayado. En este versículo la palabra castigaré, cuando dice sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo, esta palabra sí habla de, su raíz es limpieza, habla de limpiar. Entonces, el castigo de Dios, hablándole a su pueblo, no es un castigo como el que Dios está hablando a las demás naciones y que va a destruir y va a traer un juicio en ellas, sino que Dios le está hablando a su pueblo de que los quiere limpiar. Y Dios siempre permanece fiel, aunque nosotros no lo seamos. Creo que lo sabemos.
en la primera parte dice: tú, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo. Y de verdad que pude ver cómo, pues en mi vida, tal vez en tu vida también han pasado cosas así. Muchas veces nosotros no estamos con Él, pero Él sí está con nosotros. Él sí está con nosotros. O sea, cada mañana puede ser que te levantes apresurado y puede ser que tu mente está en otras cosas, persiguiendo otras cosas, pero el Señor está contigo. O sea, Él es fiel. Y el hecho de que Dios no nos deje sin castigo, la verdad que habla de un Padre amoroso. A lo largo de este libro de Jeremías, Dios nos ha estado hablando muchas veces de una forma dura, ¿no? Advirtiendo muchas cosas, y tal vez podamos sentir como las palabras del Señor a veces como: híjole, me gustaría que me hablaras como más amorosamente, ¿no? Pero debemos de entender que el castigo de Dios, hablando de ese castigo correctivo, es una muestra enorme del amor de Dios hacia nosotros. Y solamente me vino a mi mente que a lo mejor en una porción muy pequeña Dios me ha permitido experimentar cosas así con mis hijos, ¿no? Tal vez ahora ya están un poco más grandes y no ha sucedido, gracias a Dios, tan seguido, pero cuando hemos tenido que corregirlos, a ver si no chillo en esta parte. Si tú lo haces de una forma parecida a como Dios nos enseña y nos aconseja en tu palabra, te vas a dar cuenta de algo muy hermoso. Normalmente un castigo para un niño pues solamente es casi no le dices nada y pum, o lo que sea, ¿no? Pero Dios nos llama en su palabra a primero pues ser así, ¿cómo se puede decir? Pacientes, ¿no? Pero llega un punto en el que tú como papá dices: pues creo que ya ha sido bastante, ya hablamos con él o con ella, y pues más bien se ve que es algo intencional, ¿no? Algo que se tiene que corregir, y toman la decisión, ¿no? Los padres, de corregir. Y entonces pues vas con el niño, cierras la puerta de tu cuarto, ¿no? Y ya desde ahí creo que como papá vas nervioso, y de verdad los papás, no creo que haya papás que disfruten hacer eso. Es algo horrible y es algo que no queremos hacer en realidad, pero sabemos que lo tenemos que hacer. Y vas y empiezas a hablar con él y a recordarle, ¿no? ¿Sabes qué? Te hemos hablado, te hemos dicho las consecuencias de esto, es algo que ofende al Señor, bueno, lo que sea que haya hecho. ¿Sabes qué? Necesito castigarte, necesito disciplinarte. Y lo primero, creo que tal vez le digas es: lo hago porque te amo. O sea, porque no quiero que después eso que estás haciendo te vaya a causar un mal mayor, o te vaya a alejar del Señor completamente, y tu vida sea desperdiciada y olvidada. Entonces necesito corregirte. Y pues ya sacas de por ahí escondida la varita, ¿no? Porque si no, tal vez huía antes de entrar al cuarto, y pues le das conforme a su edad. Y de verdad Dios me ha permitido, gracias a Dios por 2 hijos hermosos que tengo, y tal vez ellos lo recuerdan, pero creo que todas las veces, o casi todas las veces, esos momentos han acabado en lágrimas de los dos, ¿no? Pero aunque no lo pueda uno creer, porque ni siquiera se lo espera, aunque ya haya sucedido, los niños se sienten amados. O sea, en verdad me ha tocado que me agradezcan por corregirlos. O sea, gracias, papá. En medio de lágrimas y de dolor de ellos, y de dolor mío también, ¿no? O si le tocó a su mamá, pues también. Pero en medio de ese dolor y de eso tan feo, brota pues
arrepentimiento y brota una muestra de amor muy diferente a cuando llegas y mi amor, te amo, y lo abrazas y todo, y es muy, muy diferente, pero también es mucho, mucho, muy fuerte y creo que en verdad he visto en sus ojos cómo en ese momento pues vieron que su papá o su mamá los aman, ¿no? Y que lo hicieron por eso. Y de la misma manera, este versículo acaba con esa poesía tan hermosa de ninguna manera te dejaré sin castigo. Y si lo vemos así, y si adoptamos el castigo de Dios como esa muestra de amor tan grande, digo, nadie quiere ser castigado y creo que todos debemos de prontamente, cuando Dios nos habla, pues corregir, ¿no? Pero si llegara a llegar ese momento de castigo y de dolor, podemos tener en mente que es una muestra muy grande de amor, ¿no? Tan grande que Dios castigó a su Hijo por nosotros, ¿no? Por amor a nosotros. Y solo un apunte que tengo con respecto a esto es que dice, para que un castigo pueda corregir a la persona que lo recibe, la persona que lo recibe debe estar consciente del propósito y el beneficio de ese acto, ¿no? Y Dios lo hace constantemente. Dios siempre nos advierte, pero también nos deja ver que su castigo y la tristeza que Él produce es para arrepentimiento, es para vida, ¿no? Es para santificación. Y eso es algo hermoso, ¿no? Tenemos un Padre amoroso que no nos dejará como estamos. Y Él lo ha prometido. Bueno, Jeremías 47. Esta profecía es sobre los filisteos. Quedan 10 minutos. Bueno, los filisteos, pues es un pueblo que lo conocemos alrededor de la Biblia como un pueblo que constantemente está enemistado con el pueblo de Israel, una nación muy poderosa también, muy superiores en número. Ellos tenían tecnología en su mano, como la metalurgia y todo esto, y eso les permitía pues asediar y ser un pueblo pues que trajo también mucho dolor y muchos dolores de cabeza al pueblo de Dios, y pues Dios trae juicio. Dice el verso 1, palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de los filisteos antes que Faraón destruyese Gaza. Así ha dicho Jehová, he aquí que suben aguas del norte y se harán torrente, inundarán la tierra y su plenitud, la ciudad y los moradores de ella, y los hombres clamarán y lamentarán todo morador de la tierra. Y está hablando otra vez nuevamente de Babilonia, que va a ir, Dios lo está usando nuevamente para traer ese juicio. Dice el verso 3, por el sonido de los cascos de sus caballos, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas, los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos. Era tanto el alboroto, el miedo, el terror, que los padres incluso se olvidaron de sus hijos por salvar su vida. Dice el 4, a causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos, para destruir a Tiro y a Sidón, todo aliado que les queda todavía, porque Jehová destruirá a los filisteos, al resto de la costa de Caftor. Gaza fue rapada, Ascalón ha perecido y el resto de su valle. ¿Hasta cuándo te sajarás? ¿Hasta cuándo te harás daño? Dice el verso 6, oh espada de Jehová, ¿hasta cuándo reposarás? Vuelve a tu vaina, reposa y sosiégate. ¿Cómo reposarás? Pues Jehová te ha enviado contra Ascalón y contra la costa del mar, allí te puso. Y bueno, Dios trajo juicio y destruyó, aniquiló a los filisteos usando a Babilonia. Jeremías 48. Esta profecía es para Moab. Este pueblo creo que también lo conoces, los moabitas. Son un pueblo que es como, no sé si decirlo especial, pero parecieran como primos o familiares
o sí, un poco cercanos del pueblo de Israel, pero no son el pueblo de Israel, ¿no? Se parecen, pero no son. Y Dios tuvo muchas ocasiones en las que mostró su misericordia para con ellos, para no destruirlos y todo, pero los moabitas, lejos de ser agradecidos y todo esto, pues se enaltecieron y oprimieron al pueblo de Israel. Y esto me hizo pensar que hoy en día todas las naciones de la tierra, lo que recibimos de parte de Dios es misericordia, ¿no? Y los moabitas, al recibir pues, este trato, ¿no?, en vez de ser agradecidos y de humillarse y de reconocerle, se enaltecieron, ¿no? Se enaltecieron pensando tal vez que eran especiales, no lo sé. Pero me hizo preguntarme qué hago yo con la misericordia de Dios, ¿no? ¿Qué está produciendo en mí la misericordia de Dios? ¿Me está haciendo orgulloso o me está llevando a arrepentirme y a humillarme y a ponerme bajo el Señor? Dice el verso 1: acerca de Moab, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ay de Nebo, porque fue destruida y avergonzada. Kiriatim fue tomada, fue confundida Misgab y desmayó. No se alabará ya más Moab. En Hesbón maquinaron mal contra ella, diciendo: venid y quitémosla de entre las naciones. También tú, Madmena, serás cortada, espada irá en pos de ti. Voz de clamor en Horonaim, destrucción y gran quebrantamiento. Dios está hablando de lugares en Moab, ¿no? Está describiendo que va a llegar todo ese juicio a ellos. Dice el verso 4: Moab fue quebrantada, hicieron que se oyese el clamor de sus pequeños. Este verso es muy duro porque ellos tenían un dios al que adoraban, que se llamaba Quemos, y sacrificaban niños, ¿no? Y Dios va a traer juicio también por esto, ¿no? Y el verso 5 dice: porque a la subida de Luit con llanto subirá el que llora, porque a la bajada de Honoraim los enemigos oyeron clamor de quebranto. Dice: huid, salvad vuestra vida y sed como retama en el desierto. Esta palabra retama tiene como varios significados, y si buscas en diferentes versiones de la Biblia van a venir palabras un poco diferentes, pero uno puede ser un árbol de nebro, ¿no?, grande, verde. Otro puede ser un burro y otro puede ser una ciudad, y cualquiera de las tres que sea no se puede esconder en un desierto, ¿no? Entonces, por más que nos queramos esconder del Señor, si el Señor nos está buscando, si el Señor nos está trayendo a Él, no podremos escondernos en ningún lado. Se lo podemos preguntar a Jonás si viviera. Pero el verso 7: pues por cuanto confiaste en tus bienes y en tus tesoros, tú también serás tomada, y Quemos será llevado en cautiverio, sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. Me llama la atención cómo les recrimina, les reclama que porque confiaste en tus bienes y en tus tesoros. Y eso me habla a mi vida, ¿no? O sea, muchas veces, ¿en qué confiamos? Confío en la obra que Dios ya hizo por mí, por pagar mis pecados, en la obra que hizo para que yo pudiera relacionarme con Él, o confío todavía en las obras de mis manos, en mis propias obras de justicia, en mis recursos, ¿no? La segunda parte del versículo dice que Quemos será llevado en cautiverio, sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. Y siempre que confiemos en nuestros recursos, seremos prisioneros de ellos, ¿no? Nos llevarán en cautiverio, nos llevarán presos, seremos esclavos de nuestras propias obras, ¿no? Los haremos ídolos. Y bueno, Dios nos llama a todos nosotros a confiar en su obra, lo que Él ya hizo a través de su Hijo, y no en nuestras obras. Verso 8:
y vendrá destruidor a cada una de las ciudades, y ninguna ciudad escapará. Se arruinará también el valle y será destruida la llanura, como ha dicho Jehová. Dad alas a Moab para que se vaya volando, pues serán desiertas sus ciudades hasta no quedar en ellas morador. Dice el 10: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Esta palabra indolentemente habla de con engaño o sin diligencia, y pues me hizo reflexionar en qué hago cuando Dios me habla. El otro día, creo que fue antier, en mi devocional me tocó este pasaje en el que Dios pues hace un pacto con Abraham y le da por señal la circuncisión, y me llamó tanto la atención que Abraham ese mismo día se circuncidó él y toda su casa. O sea, ¿cuánto hubiera demorado yo o sea, sí, está bien el pacto y la señal, pero, o sea, Abraham aparte no tenía 5 personas dentro de sus criados, ni nada. O sea, imagínate circuncidar a no sé cuántos, pero ¿cómo les dices? O sea, ¿cómo te acercas y oye, Dios me dijo que, no sé cómo te explico, pero, o sea, me impresionó tanto que muchas veces Dios me habla cosas sencillas, ¿no? Que no implican tantas cosas, y yo le doy vueltas y vueltas, y sí, Señor. Y viene otro devocional y otra vez lo mismo, y otro y lo mismo, y es como, o sea, y este versículo es muy duro, pero maldito el que hiciere con engaño o sin diligencia la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre de su espada. Y solamente puedo dar gracias a Jesucristo, porque si no, no sé dónde estaría y dónde estaríamos nosotros al no obedecer al Señor. Dice el verso 11: quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores, que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Aquí Dios le habla a Moab y le dice: ¿sabes qué? Tú has estado siempre bien tranqui, ¿no? Le pone esta ilustración, esta imagen en la que para hacer vino pues tienes primero que machacar la uva, ¿no? Ponerla en odres y dejarla reposar, ¿no? Para que la cáscara de la uva y todo esto que tiene el jugo empiece a fermentar y empiece a cambiar su sabor, y bueno, ya sabemos todo esto. Pero lo interesante aquí es que dice que yo antes pensaba, no, pues ahí lo dejan y pues ya, ¿no? Pero no, o sea, tienes que estarlo cambiando de odre para que ese sedimento quede en el pasado, y luego después de un tiempo lo cambias a otro, y después de un tiempo a otro, y eso le va dando pues la claridad al vino, el sabor, todo esto por lo que muchos aman el vino. Pero si lo dejas en el primero, se echa a perder y se hace lo que aquí conocemos como un tepache casi, ¿no? Se hace como un vinagre, ¿no? Algo que no, para nada es algo rico, para nada sirve. Y qué mensaje tan grande para ellos, pero también para nosotros. O sea, la corriente del mundo, la enseñanza del mundo nos enseñan que es mejor estar tranquilos sin que nos molesten. Muchos, yo creo que hemos buscado en muchas maneras tener vidas así, que no tengan sobresaltos, que no me cambien de odre. O sea, pero vemos aquí en la Biblia cómo Dios dice una cosa completamente diferente. ¿Sabes qué? El estar así, quieto, tranquilo, nada pasa. O sea, sí me gusta leer la Biblia, pero no que no me confronte y que no me pida nada, porque no, o sea, eso lo que va a producir en nosotros es que nos va a pudrir
Y como el versículo 12 dice, por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le daré trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. O sea, sí va a haber un día en que te van a trasvasar o nos van a trasvasar si estamos en ese estado, pero será para tirar eso. O sea, no va a servir para nada. Y pues ¿hace cuánto? Espero no sea mucho. ¿Hace cuánto no nos dejamos incomodar por el Señor, ¿no? La verdad no es algo fácil ser incomodado por el Señor. El Señor quiere limpiarnos y no es algo pues que como que deseemos. Casi siempre pues son cosas que no son fáciles, ¿no? Algunas son más que otras, pero no son, o sea, tienes que tomar decisiones, ¿no? Y el preferir estar sin tomarlas es muy peligroso. Y lo digo porque yo he probado de eso. O sea, yo he probado estar en mi vida, pues sí leyendo la Biblia, sí yendo a la iglesia, sí llevándome con mis hermanos, y qué padre, pero no, que Dios no me pida algo así que me incomode, no, así estoy bien, o sea, yo así ya todos me ven como cristiano, pues, tengo mis amigos y todo, y ya ahí se queda. ¿Y sabes qué? Pasó el tiempo y la pudrición, el pecado y todo creció al punto que tuvo que ser derramado y que todo ese tiempo básicamente no sirvió para nada. Y es muy triste y es muy doloroso. Y Dios nos llama a que es mejor pasito a pasito ser incomodado y ser vaciado de odre en odre y ser aclarado y ser santificado y llegar a ser eso que lleva olor fragante al Señor, que ese buen vino en sus manos, ¿no? Entonces, pues aunque es difícil, creo que debemos de agradecer mucho cuando el Señor nos pasa por momentos incómodos, ¿no? En que no nos guste, pero sabemos que Dios nos está trasladando a otro orden y que si lo miramos a Él, nuestra vida será transformada. Dice el verso 14: ¿cómo pues diréis, somos hombres valientes y robustos para la guerra? Destruido fue Moab y sus ciudades asoladas, y sus jóvenes escogidos descendieron al degolladero. Ha dicho el Rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos: cercano está el quebrantamiento de Moab para venir, y su mal se apresura mucho. Compadeceos de él todos los que estáis alrededor suyo, y todos los que sabéis su nombre. Decid, ¿cómo se quebró la vara fuerte del báculo hermoso? Desciende de la gloria, siéntate en tierra seca, moradora hija de Dibón, porque el destruidor de Moab subió contra ti, destruyó tus fortalezas. Bueno, toda esta sección sigue hablando, pues relatando pues toda esta destrucción que van a recibir. Y vamos al verso 29. Dice, hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Yo conozco, dice Jehová, su cólera, pero no tendrán efecto, sus jactancias no le aprovecharán. Yo me vi reflejado en este versículo. Hemos oído la soberbia, la arrogancia, el orgullo, la altivez, lo altanero de corazón, y la verdad es que dije, órale, como que me hablan, ¿no? Y me hizo pensar que en verdad nosotros, al Dios habernos rescatado, así como Israel al haberlo escogido, no somos diferentes de estas naciones. O sea, en verdad no hay algo que nosotros podamos decir, no, es que yo no soy por eso Dios me salvó, claro, porque yo no soy soberbio, yo no soy arrogante, ni orgulloso, ni altivo, mucho menos altanero de corazón, ¿no? Pero no es así. Fue la gracia de Dios, fue la misericordia del Señor, de una manera que no podemos explicar. Pero hoy en día, pues solo podemos agradecer que Él haya decidido poner sus ojos en ti, en mí. Y eso, si hoy tú no sabías estas cosas,
Dios quiere salvarte. También Dios dio a su Hijo para que no pases por este juicio, ¿no? En el que tarde o temprano todos nosotros, o todos los que no han creído en el Señor o no han puesto su confianza en Él, van a tener que pasar. Y es algo muy triste. Ya es bien tarde. Bueno, sigue describiendo toda la aflicción de Moab a causa de este juicio. Solo decir que Moab también se burló muchas veces de Israel, y Dios trata con ellos como un padre amoroso, pues defendiéndolos también, ¿no? Dice, en el verso 42 dice: y Moab será destruido hasta dejar de ser pueblo, porque se engrandeció contra Jehová, igual que Satanás se engrandeció contra Jehová. Y así fue, ¿no? Dejaron de ser un pueblo. Dice el 43: miedo y hoyo y lazo contra ti, oh morador de Moab, dice Jehová. El que huyere del miedo caerá en el hoyo, el que saliere del hoyo será preso en el lazo, porque yo traeré sobre él, sobre Moab, el año de su castigo, dice Jehová. A la sombra de Hesbón se pararon sin fuerzas los que huían, mas salió fuego de Hesbón y llama de en medio de Seón, y quemó el rincón de Moab y la coronilla de los hijos revoltosos. Ay de ti, Moab, pereció el pueblo de Quemos, porque tus hijos fueron puestos presos para cautividad y tus hijas para cautiverio. Pero haré volver a los cautivos de Moab en lo postrero de los tiempos, dice Jehová. Hasta aquí el juicio de Moab. Pues viendo todo esto, todas estas profecías que vimos a estas naciones, todavía quedan otras más. Debemos de saber que Dios no se complace con esto. O sea, Dios no se complace con castigar y traer dolor a las naciones. Dios envió a su Hijo para salvarnos. Dios envió a su Hijo para que no muramos, sino para que tengamos vida eterna. Y como lo dijimos antes, créeme, si tú no has puesto tu confianza en Jesús, créeme que no es buena idea quedarte así, porque nadie de nosotros quiere pagar por sus propios pecados. O sea, nadie quiere enfrentarse a la ira de Dios. Lo que acabamos de leer es solo una sombra de los tiempos finales, cuando Dios trae a juicio a toda la tierra, y ninguno de nosotros quisiera estar en ese momento bajo la ira del Señor, bajo el castigo del Señor, bajo eso. Y Dios, en su amor, envió a su Hijo para librarnos de eso. ¿Vale? Entonces, acompáñame a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos el día de hoy. Gracias por mostrarnos tu amor a través de correcciones, o tal vez vendrán correcciones a nuestra vida, pero podemos hoy saber que tú nos amas grandemente y que no nos dejarás como estamos, Señor. Gracias por santificarnos, gracias por salvarnos y por derramar tu gracia y tu misericordia sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias por este tiempo también, en el nombre de Jesús. Amén. Espero recordar esta canción, Ahí está. Ahora espero recordar la letra. Lo que es llegar a esta edad. Está bien. Sí, gracias. ¿Me acompañas a orar? Padre bello, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, que has amado al mundo de tal manera que entregaste a tu Hijo, Señor. No eres un Dios tribal, Señor. Eres un Dios para todos. Y te agradecemos, Señor, que así como tuviste misericordia de Egipto y de las naciones alrededor,
enviando un mensaje de juicio, pero también de esperanza, Señor, porque eso significa que nadie en este mundo está fuera de tu gracia, fuera de tu corazón, fuera de tus planes. Por lejos que estemos, Señor, por mucho que ignoremos de ti, de tu palabra, Señor, eres un Dios para todos y nos has amado a todos, Señor. Y te pedimos que nos des un corazón para todos en un mundo como este, Señor. Y también, Señor, te rogamos que nos ayudes a responder a tu amor, Señor. Y si es necesario que nos trasvases, Señor, a través de las circunstancias, a través de tu palabra, Señor, hazlo. No queremos permanecer iguales. Sigue transformándonos, Señor. Amén. Yo quiero ser, Señor amante, como el barro en manos del alfarero. Rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Mirar cada mañana como en tus manos yo soy transformado. Mi corazón está en tus manos. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo mirar cada mañana, como en tus manos yo soy transformado. Mi corazón está en tus manos. Yo quiero ser un vaso nuevo. Mi corazón está en tus manos. Yo quiero ser un vaso nuevo. Mi corazón está en tus manos. Yo quiero ser un vaso nuevo. Un vaso nuevo. Un vaso nuevo. Un vaso nuevo. Señor, sigue renovando nuestra vida, Señor, limpiándonos de aquello que no nos sirve, no nos hace bien, nos aleja de ti, Señor. Queremos ser barro en tus manos, Señor. Sigue moldeándonos, por favor. Y gracias, Señor, por tu buena palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Familia hermosa, que el Señor les bendiga, que tengan una linda semana. Nos vemos el domingo. Tenemos más lugares, así que primero Dios, el viernes, ponte atento y aquí nos vemos.